que me permitían darle instrucciones a este nivel de lógica digital, darle instrucciones al hardware para que ejecutara algo que yo quisiera. Ahora, después teníamos otra capa que es este nivel de arquitectura de conjunto de instrucciones o de set de instrucciones, que lo que hace es permitirme, me dice qué tipo de instrucciones puede recibir este hardware. ¿Sí? ¿De qué manera le doy instrucciones al hardware para que ejecute algo que yo quiera? ¿De qué manera le doy instrucciones al procesador? Entonces, tengo una capa ahí que es a nivel de set de instrucciones, que me dice, bueno, el fabricante del dispositivo electrónico me dice de qué manera le doy instrucciones yo a ese hardware. Se dice que este nivel este nivel de ISA o de arquitectura de set de instrucciones es la interfaz, ¿sí? Es una interfaz doble entre el hardware, porque de acá para abajo tengo los fierros, tengo el hardware, y de acá para arriba tengo el software. ¿Sí? Entonces se dice que es una doble interfaz entre el hardware y el software. Ahora, esa arquitectura de conjunto de instrucciones me dice de qué manera yo le voy a dar instrucciones a ese dispositivo electrónico. En el caso nuestro que nos atañe a nosotros, estamos hablando básicamente del procesador. ¿De qué manera yo le doy instrucciones al procesador? ¿Qué instrucciones soporta el procesador? Entonces, si nos vamos acá a la capa, si vemos a los niveles, vemos que el nivel siguiente es el sistema operativo. Entonces, nosotros en la computadora lo que tenemos es un sistema operativo que es un software que administra todos y cada uno de los dispositivos que tiene conectado la computadora. Entonces, nosotros, para administrar este hardware y darle instrucciones y que haga lo que nosotros queremos, que ejecute tal cosa, que la muestre en un monitor y ese tipo de cosas, nosotros tenemos que saber qué instrucciones le tenemos que dar al monitor para que muestre algo por pantalla, qué instrucciones le tengo que dar al puerto USB para que, ¿sí?, guarde o muestre algo o envíe un dato o reciba un dato. ¿De qué manera le doy instrucciones al procesador? Entonces, el encargado de hacer todo esto es el nivel de sistema operativo. ¿Sí? El sistema operativo es el encargado de administrar todo eso. ¿Qué va a hacer el sistema operativo? Sabe de qué manera darle instrucciones, por ejemplo, al procesador. ¿Sí? Ahora bien, nosotros y ustedes en la carrera que están, que es en esta tecnicatura, van a trabajar acá arriba, que es el nivel 5, que es nivel de lenguaje orientado a problemas. ¿Por qué orientado a problemas? Porque ustedes están trabajando con lo que se llama un lenguaje de alto nivel. ¿Por qué de alto nivel? Y porque ustedes utilizan un lenguaje de programación que lo ejecutan sobre un sistema operativo, un lenguaje de programación que lo ejecutan sobre un sistema operativo y que me va a permitir, ¿sí?, ejecutar una cosa, otra, y darle instrucciones a la computadora para que resuelva algo, haga algo, un software en particular. Ahora bien, por debajo de ese lenguaje orientado a problemas, como puede ser Python, puede ser C++, puede ser Java, hay una capa que es el nivel del lenguaje ensamblador o assembler, que es lo que estábamos hablando recién. ¿Qué tiene este lenguaje assembler? Este lenguaje assembler lo que hace es utilizar ¿sí?, lenguaje o este set de instrucciones que me da el dispositivo. Obviamente, yo voy a escribir en el lenguaje y lo voy a compilar para un sistema operativo, para que lo entienda un sistema operativo en particular. Pero voy a trabajar con el set de instrucciones que me da, que me da el fabricante. Acá lo que abrí es, por ejemplo, para un procesador Intel de esta arquitectura del Assembler 186, es las instrucciones que yo tengo para darle un procesador Intel con esta arquitectura 80-186. Es una arquitectura vieja porque es una arquitectura de 16 bits. Fíjense que esto estamos hablando del 96 al 2003.
pero sirve para ilustrar el funcionamiento y sirve para ver lo que estuvimos viendo hasta ahora, o sea, lo que estuvimos viendo en la práctica. En la práctica nosotros vimos que el procesador tenía una unidad aritmética lógica. ¿Y qué instrucciones soporta este procesador Intel? Fíjense que voy a tener operaciones, por ejemplo, aritméticas, como es la suma, add, ¿sí? Voy a tener la suma, voy a tener la resta, voy a tener la división, voy a tener multiplicación, ¿sí? Voy a tener incrementar, voy a tener decrementar, que es sumar 1 o restar 1. Y después tengo operaciones, fíjense, tengo operaciones lógicas acá abajo. Negación, not, and, ¿sí? Or, XOR. Y fíjense, disculpen, fíjense qué otras operaciones tenemos, qué otras operaciones soporta este procesador Intel. Y acá aparecen estas operaciones de desplazamiento lógico. ¿Se acuerdan que si nosotros venimos a la clase esta de circuitos combinacionales y circuitos aritméticos y circuitos combinacionales, uno de los circuitos que teníamos era este, el desplazador? ¿Sí? Teníamos un circuito que era el desplazador de 8 bits en este caso, donde tengo combinación de diferentes compuertas para desplazar un bit hacia un lugar o hacia el otro. ¿Qué tengo acá en esta tabla de operaciones de este procesador Intel? Tengo un desplazamiento lógico a derecha o un desplazamiento lógico a izquierda. ¿Qué hace con ese bit que desplaza? ¿Sí? ¿Qué hace con ese bit que desplaza? Tengo dos opciones. Tengo diferentes opciones en realidad. O lo tira al flag de carry, ¿sí? O lo tira al flag de carry y lo que tiene en el carry lo ingresa atrás, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que nosotros vimos en la teoría aparece en la realidad también dentro del procesador de un procesador Intel. ¿Está? ¿Qué otro circuito vimos? ¿Qué otro circuito vimos acá? Vimos un circuito comparador. Fíjense que el procesador Intel tiene una instrucción que es comparar. ¿Comparar qué? Comparar dos números. Después ustedes si lo escriben en Python, sí, si lo escriben en Python, ustedes hacen algo de este estilo. Hacen, esperen, que ahora andamos. If var1 mayor var2, ¿sí? Dos puntos y hacen algo, ¿sí? Var3, var2 igual a... ¿Está? Pero esto, acá adentro, tengo una comparación y una decisión si es mayor o es menor, si uno es mayor o menor que el otro. Para ustedes en Python o en C++ o en el lenguaje que sea, es eso. Lo tengo todo en una sola línea. Bueno, debajo y en el lenguaje de más bajo nivel, como es el assembler, si vemos acá, es el lenguaje de más bajo nivel que voy a tener para escribir. ¿Por qué? Porque después está el sistema operativo que le da el derecho a los fierros. En el lenguaje de más bajo nivel tengo una instrucción como es la instrucción de comparar dos números. Entonces, todas esas operaciones que nosotros vimos en la teoría, todos estos circuitos combinacionales que nosotros vimos en la teoría y que decimos que están en el procesador, ¿sí? Con el assembler podemos ver que realmente está. ¿Por qué? Porque realmente puedo ejecutarla esa instrucción. Puedo ejecutar una suma y ver qué sucede con los flags, ¿sí? Como veo acá, el flag de carry. Puedo ver qué sucede con el flag de carry. Entonces, tengo diferentes instrucciones y lo que ustedes, ¿sí? Lo que ustedes hacen en una línea de código, como es, ¿sí? Var igual a var1 más var2, yo tengo que utilizar estas instrucciones a bajo nivel y lo que ustedes escriben en una línea de código, después Python lo está resolviendo en más de una línea de código, ¿sí? ¿Qué es lo que hace Python, C++ o Java? Nos brinda un lenguaje de alto nivel que lo que hace es abstraernos de estas instrucciones que nos dan los fabricantes de procesadores. Los fabricantes de procesadores nos dicen, mirá, mi procesador extiende estas instrucciones básicas. Si querés, dame estas instrucciones básicas o, como es el caso de Java Python, le delego yo a Python que después traduzca eso
al lenguaje que entiende el procesador de la manera que Python, Java o C++ quiera. Entonces, lo que estoy haciendo cuando yo programo en un lenguaje de alto nivel, le estoy diciendo a Python que haga y que utilice este set de instrucciones. En el fondo está utilizando este set de instrucciones que me brinda el fabricante del procesador. ¿Está? Entonces, tengo diferentes instrucciones de bajo nivel que son estas de assembler. Y fíjense que yo tengo instrucciones para saltar, si es igual, saltar a otra parte del código, si es igual, si es mayor, si es menor. Acá no tengo eso. ¿Sí? Yo por ejemplo, para que ustedes entiendan y que por ahí quede más claro. Esto, supónganse, esto está escrito en Python. ¿Cómo es esto mismo en el lenguaje en Assembler? ¿Cómo es esto en Assembler? Yo lo que tengo que hacer es mover, ¿sí?, a un registro. ¿Se acuerdan que dijimos que el procesador tenía memoria interna? Esa memoria interna eran registros. Entonces yo tengo que mover a un registro, supónganse, var 1. Después tengo que hacer comparar, ¿sí? CMP, comparar var 1, AX, var 2. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Saltar, si es mayor, ¿sí? JL, saltar si es menor. Esperen, vamos a hacer así. Saltar si es mayor, jump great, ¿sí? Si es mayor, ¿quién? Si es mayor este a X que este. Si es mayor, me voy a una etiqueta, supónganse, a otra porción del código, que va a ser por acá abajo. Voy a tener otro y voy a seguir ejecutando otra cosa. ¿Sí? O, en realidad, si yo acá tuviera else, var 1 igual a var 3, ¿sí? ¿Qué va a hacer esto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Fíjense, para mover lo que está en var 3 a var 1, ¿sí? Tengo que hacer move, supónganse AX, var 3, move var 1, AX. Si no, ¿sí? Si no es mayor, o sea que si var 1 es menor, tengo que hacer esto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vamos a copiar esto que está acá. Fíjense, lo que ustedes escribieron en 4 líneas de códigos, acá lo tengo que escribir de esta manera. ¿Sí? ¿Por qué hablamos de lenguaje de alto nivel? Porque Python hace que yo me abstraiga de todo esto que sucede acá abajo. Y me permite escribirlo de una manera mucho más amigable. Entonces, el assembler, ¿qué es? El lenguaje de más bajo nivel que tiene en la computadora, y es el lenguaje que me da el fabricante de procesador, ¿sí?, que son las instrucciones básicas que entiende ese procesador. Yo tengo dos opciones: o programo en ese lenguaje o con esas instrucciones que me da el procesador, o utilizo un lenguaje de programación, me abstraigo de eso y le delego el problema a Python, a Java, a C++. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es Assembler? Assembler es el lenguaje de más bajo nivel que podemos encontrar, donde le estamos dando instrucciones directamente al procesador. Y así como le puedo dar instrucciones al procesador, y voy a trabajar y voy a almacenar
datos en los registros o en la memoria interna del procesador, como es los registros, en este caso utilizamos solamente el registro X, que es uno de los registros que tiene el procesador, también podemos, ¿sí? Podemos ver qué sucede, saltar si CX es 0, saltar, por ejemplo, si hay carry o si no hay carry, que es un poco lo que estuvimos viendo, ¿sí? Lo que estuvimos viendo en la parte de aritmética. ¿Qué estuvimos viendo en la parte de aritmética? Suma y resta como operaciones aritméticas básicas. Y estuvimos viendo que eso modificaba flags. Flags que eran memoria interna del procesador, que me permite indicar el carry, si la operación se puede realizar o no en BSS, y el overflow, que lo tenemos acá, saltar si hay overflow, saltar si hay overflow, lo tenemos acá y lo podemos utilizar y podemos ver qué sucede con el carry, qué sucede con el overflow, qué sucede con el flag de 0. ¿Estamos? Entonces, ¿qué podemos ver con el assembler por ahí? Bueno, que lo que estuvimos viendo en la teoría en realidad está implementado a bajo nivel, está implementado en los fierros del procesador, y no solamente que está implementado en los fierros del procesador, sino que tengo manera de darle instrucciones y de ejecutar esas operaciones que vimos. Tengo manera de ejecutar un comparador, ¿sí? Le puedo decir al procesador, comparame dos cosas, y lo tengo implementado con un circuito combinacional. Le puedo decir, sumame algo, que está implementado en un circuito combinacional. Le puedo decir, ejecutame una operación lógica, que está implementado en un circuito combinacional ahí a bajo nivel. Y le puedo decir, bueno, desplazame. ¿Dónde está? Acá. Bueno, lo perdí. Desplazame. Acá, desplazadores, desplazame un bit de un número de 8 bits o de 16 bits, desplazame un bit y está implementado ahí a bajo nivel. ¿Está? Entonces, este comentario que salió sirve para hacer este nexo que entre lo que vimos en la teoría y que lo que realmente sucede ahí a bajo nivel. Si yo me voy EMU 8086, les voy a mostrar algo sencillo. En Assembler, otro. eh, Desarrollo debug. Dame bolilla. Y yo no dice nada. Aritmética. Aritmética con registros. ¿Sí? Fíjense que yo le puedo dar instrucciones al procesador. Aquí esto es Assembler, algo básico, escrito en Assembler, Assembler de vuelta, el lenguaje de más bajo nivel que nosotros tenemos. ¿Y por qué quiero ver esto? Acá lo que hice fue definir variables, número 1, número 2. Fíjense que puedo definir un arreglo o una lista de elementos. Puedo definir un string, que en el fondo el string es una lista de caracteres ASCII. Y puedo definir, por ejemplo, un número negativo, y vamos a ver que está escrito en complemento 2. Y vamos a ver un carácter ASCII, que ese carácter ASCII vamos a ver que en el fondo es un hexadecimal. ¿Sí? Fíjense que si yo me pongo a ver este programa, se los voy a mostrar. Acá tengo para ver las variables. Dijimos que teníamos una variable que era arreglo. Si yo me vengo acá a arreglo, ¿cuántos elementos tiene arreglo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Yo le voy a decir que esto tiene 6 elementos. Y fíjense que en el fondo me lo va a mostrar como un número en hexadecimal. Nombre tiene 5 letras. Le voy a decir 5 letras. Fíjense que yo lo puedo ver como un ASCII, donde tengo la B, la E, la N, la J y la A. Pero en el fondo se le corresponde un número en hexadecimal porque es un código ASCII.
¿sí? Porque es una codificación ASCII. Entonces, todo lo que yo veo, lo veo como un número. Por más que yo lo ponga como una letra, lo voy a ver como un número. Entonces, fíjense qué sucede acá. ¿Sí? Voy a ejecutar esto paso a paso. Yo acá tengo diferentes registros del procesador, es esta memoria interna que tiene el procesador. Si yo ejecuto esto, fíjense qué sucede con el registro X cuando yo pongo menos 44. ¿Sí? Cuando yo pongo menos 44, ¿qué me pone? FF de 4. Vamos a venir acá, vamos a abrir acá, vamos a hacer así. ¿Cómo era el 44? ¿Cómo escribo el 44 con 16 bits? Vamos a hacerlo con 8 bits. ¿Cómo escribo el 44 con 8 bits? El 128 lo pongo en 0, el 64 lo pongo en 0, 32 más 12 tendría que ser, ¿no? Sí. 0, 0, 1, 1, 0, 0, ¿no? 1, 1, 0, 0, ¿sí? ¿Qué hicimos acá? Hicimos 32 más 8 más 4. Ahí tenemos el 44. ¿Qué pasa si quiero escribir el menos 44 en CA2? Quiero escribir el CA2 de menos 44. ¿Qué tenía que hacer? Invertir todo hasta el último 1. Entonces, a partir del último 1 dejarlo como está. Me queda 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. ¿Sí? A partir de este 1 lo dejo como está. Este es el menos 44. Si yo desgloso este número, ¿qué hexadecimal me queda esto? Este es 8 y 4, 12 y una 13. El 13, ¿qué letra es? La C, ¿no? O la D. La D. ¿Y este qué número es? El 4. El 4. Pero fíjense, si esto en lugar de 8 bits tuviera 16 bits, acá adelante tendría ceros. Y si acá adelante tuviera ceros, acá adelante tendría un 1. Entonces, si yo lo escribo como 16 bits, tendría 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. No sé si me explico. Sí, sí. Entonces, ¿qué número es este? Esto es F, F, FF de 4. Fíjense qué número tengo acá, FF de 4. ¿A qué voy? En el fondo, cuando yo escribo y estoy escribiendo un programa, en este caso lo estoy escribiendo en Assembler, puedo ver que el número negativo lo escribe en complemento a 2. ¿Sí? Está escrito en complemento a 2. ¿Está? La idea era que vieran esto. Vamos a ir a ver si voy a modificar el programa este y lo que quiero hacer es mover a, supónganse CX, que es otro registro, el A. Y después voy a hacer add AX, CX. Vamos a ver. ¿Qué es lo que agregué acá? Agregué dos instrucciones. Mover a un registro, en el caso, el registro CX, ¿sí? Mover un carácter. Fíjense que acá está la instrucción. Y la A es el carácter, el ASCII 41 en hexadecimal. O sea que cuando yo muevo un dato a un registro, en este caso CX, me muevo un número. ¿Y qué sucede? Si ustedes trabajan en Python, pueden hacer esto. Supónganse, pueden hacer var 4 es igual a 10 más A, o en Java, ¿sí? Lo más probable es que le dé un error. ¿Por qué? Porque esto es un tipo de dato y este es otro tipo de dato. Esto es un número, esto es una letra.
Está trabajando con números sin string. No puede ser. Claro, exactamente. Estoy haciendo números y estoy sumando un número con un string o con un carácter. Entonces me va a dar un error. En cambio acá, en Assembler, fíjense que yo voy a sumar que 129 con la letra A. Y fíjense que lo que va a hacer es sumármelo sin ningún tipo de problema. Fíjense que en A, ¿qué me sumó? 129. 129 es 8,1 en hexa. ¿Sí? Vamos a sumar en hexadecimal 8,1 más el carácter que era 4,1. ¿Sí? ¿Cuánto me da? C2. ¿Puedo representarlo? Sí, C2. Acá me dio C2. ¿Qué pasa? En el lenguaje de más bajo nivel, como es Assembler, no tengo tipo de datos. Para la computadora, todos son números, sea un carácter o sea un número. Para la computadora todo es un número y no me va a poner restricciones en ese sentido. ¿Por qué me pondría restricción alguna en el lenguaje de más bajo nivel que existe? No tiene por qué ponerme restricciones, me debería dejar hacer lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque si yo quiero sumar número con letra, y bueno, déjame sumar número con letra. ¿Por qué no me va a dejar? Si en el fondo es un número. ¿A qué voy con esto? Que en el lenguaje de más bajo nivel, como es Assembler, no tengo tipo de datos, y para Assembler todo es un número, y para un lenguaje de alto nivel, un número no es lo mismo que una letra. ¿A qué voy? Que Python está haciendo el control de que yo no sume un número con una letra. O sea, la computadora por sí sola no me pone una restricción de sumar una letra con un número porque para la computadora todo es un número. En el fondo todo es un número binario. Todo es un número. Entonces, las restricciones que yo tengo de tipos de datos se hacen a nivel de programación, porque la computadora lo único que ve es un número binario. No sabe si ese número binario representa un carácter o representa un número. Para la computadora es un número. ¿Puede sumar dos números la computadora? Sí, puede sumar dos números. ¿Y por qué no los va a sumar? ¿Y qué es lo que está sucediendo acá? Son dos números, ¿los puedo sumar? Y sí, los puedo sumar. ¿Por qué no los sumaría la computadora? Si son dos números, los va a sumar. Entonces, si yo quiero manejar tipo de datos y que esto que yo escribo entre comillas represente una letra y no pueda sumar los números, lo tengo que hacer a nivel de programación. ¿Qué quiero decir? Que Python está haciendo que yo no pueda sumar un número con una letra, porque la computadora no tiene manera de distinguirlo. ¿Por qué no tiene manera de distinguirlo? Porque en el fondo todo es un número binario. Fíjense que un carácter ASCII yo lo represento con un número hexadecimal o un número decimal que en el fondo es un binario. ¿Me explico a lo que voy? Eh, y por eso es que quería que viéramos, y me sirvió este puntapié de sacar el tema del assembler. Porque en el fondo, para assembler, ¿sí? Para la computadora, todo es un número. Después soy yo, mediante programación, que le doy un sentido particular. Que digo, bueno, si vos me escribiste entre comillas una letra, no es un número, es una letra. Y no tenés por qué sumárselo a un número. Aunque en el fondo para la computadora es un número. ¿Se entiende? Entonces, nada, quería hacer eso y me sirve también para mostrarles un poco lo que es Assembler. Assembler es el lenguaje de más bajo nivel que tenemos en la computadora. Cada procesador tiene su set de instrucciones que yo le puedo dar y puedo ejecutar y puedo hacer un montón de cosas. Obviamente, este es un set de instrucciones chico para una arquitectura vieja. Tenemos muchas más instrucciones que me permiten hacer un montón de cosas. Yo puedo hacer todo con estas instrucciones simples. Lo que sucede es, bueno, requiero de una vuelta de rosca para algo que escribo en 4 líneas de código. Bueno, tengo, ¿sí?, un par de líneas de código de más. ¿Sí? Requiero de 8 líneas de código para algo que lo hago en 4. ¿Dónde
¿Dónde existe este assembler? Bueno, los lenguajes de alto nivel como Python, Java o C++ o C tienen la traducción de este if en lenguaje assembler. ¿Dónde se utiliza mucho también el lenguaje assembler? Y bueno, el tema para ver cómo funciona un software en particular, cómo funciona, de dónde salen los cracks, ¿sí? Los cracks de los diferentes programas, de los videojuegos, los cracks de la herramienta Office. Bueno, hay ñatos que se ponen a ver de qué manera está implementado, ¿sí? Qué instrucciones se ejecutan en este lenguaje de bajo nivel, en este lenguaje assembler, los, 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 las herramientas, ¿sí? Los que generan las licencias, ¿sí? Bueno, ¿cómo valida la licencia? ¿De qué manera valida la licencia la herramienta Office? ¿De qué manera valida la licencia algún videojuego? Bueno, lo que hacen los cracks para ese tipo de cosas, lo que están viendo es qué instrucciones de bajo nivel ejecutan, ¿sí? El software para validar la licencia. Y en base a eso generan los cracks que me permiten truchar, si se quiere, un software. ¿Está? Nada, hoy en día la mayoría utiliza estos lenguajes de alto nivel. Ahora bien, tengo muchas veces, si yo requiero de alguna precisión o de manejo de números flotantes y ese tipo de cosas, necesito, si no voy a programar en Assembler, necesito saber, por ejemplo, Python, C++ o Java, de qué manera opera los puntos flotantes, de qué manera redondea, porque sabemos que los puntos flotantes, por ejemplo, tienen un error. Bueno, ¿de qué manera maneja el error Python, Java o C++? Por lo general uno no tiende a utilizarlo, pero hay casos en los que necesito saber ese tipo de cosas, ¿sí? ¿De qué manera resuelve Python, Java o C++ ahí abajo las cosas? ¿Está? Nada, quería comentarles eso a partir de lo que surgió de Assembler. Me decís, tienen que hacer un, un, un software que resuelva un mapa de Carnot de Assembler y es complejo. Es complejo en un lenguaje de alto nivel, como Python. Para Assembler es mucho más complejo, ¿sí? Nada, no sé si aclaró. Quería comentarles eso. Que lo que mencionábamos un poco ahí en alto, en la teoría, en la práctica existe y está implementado en el procesador, en las memorias, ese tipo de cosas, todos esos circuitos que estuvimos viendo en la teoría. ¿De qué manera tener, cómo se chequea que esté bien lo que vas haciendo en Assembler? Ejecutándolo y probándolo. O sea, vos escribís un programa y lo tenés que ejecutar y hacer un debug, ¿sí? Se llama debuguear código. Sí, bueno, lo ejecuto paso a paso, esto que estábamos haciendo acá. Ejecuto, perdón, y ejecuto paso a paso, ¿sí? Cada una de las instrucciones y voy viendo qué sucede, por ejemplo, con las variables, qué sucede con los registros y ese tipo de cosas. Así voy chequeando lo que voy escribiendo en Assembler. De esa manera. ¿Qué problema tengo? De vuelta, que no tengo tipo de datos. Para Assembler todo es un número. Assembler, la única manera, en el único momento en que se va a quejar es cuando yo quiera guardar un dato, supónganse de 32 bits, en un registro de 16. ¿Sí? Que no va a poder, que no va a entrar. Es en el único momento en que Assembler se va a quejar, va a decir, mirá, está queriendo guardar 32 bits en 16, no va a entrar. Entonces, lo único que se va a quejar es en cuanto a los tamaños de los datos, pero después me va a dejar hacer lo que quiera. De vuelta,
ustedes no van a llegar en la tecnicatura, pero en la licenciatura o en la ingeniería de la carrera, después tiene una materia que se llama compiladores o lenguaje de programación y compiladores, donde crean su propio lenguaje y tienen que compilar un programa. Entonces yo escribo un programa que tiene una sintaxis en particular y tengo que compilarlo y decirme que esa sintaxis está bien para mi lenguaje de programación, ¿sí? Y obviamente vienen a hacerlo. Un desplazador, ¿en qué lenguaje? Eh, un desplazador, por ejemplo, lo puede implementar para saber si un número es par o impar. Por lo general uno tiende a hacer la división. No sé de qué manera, bueno, pero no lo tienen implementado. Es multiplicar por 2 y eso, ¿no? Multiplicar y dividir por 2. Claro, al multiplicar y dividir por 2, vos estás haciendo un desplazamiento. Eh, después, a ver si lo tengo acá. Eh, a ver si... Yo no tenía, a ver. Acá, creo que está acá. Acá estaba. Acá. Fíjate que en la multiplicación, a ver si está acá. Este sería el circuito de un multiplicador. Lo que, lo que hace el multiplicador es va, va, des- va desplazando, eh, va desplazando y va sumando. Vos para hacer una multiplicación, por ejemplo, de dos números binarios, lo que haces es, bueno, de la misma manera que hacía la multiplicación ¿cómo es? En la escuela, ¿sí? De la escuela en decimal, la multiplicación, ¿se acuerdan cómo hacíamos la multiplicación? Y yo te basé 230 por 230, vamos a poner un número por 10, vamos a poner un número redondo, así no la complicamos. Sí, ¿de qué manera hacía esto? Bueno, ponía un guión acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque 0 por todo esto me iba a dar 0, y después lo que hacía era, multiplicaba este por cada uno de los elementos. Entonces tenía 0, tenía 3, perdón, sí, 3 y tenía 2. ¿Sí? ¿Se acuerdan que iba desplazando, eh, iba desplazando los, los lugares? Si tenía un elemento más, desplazaba 2 lugares. Entonces acá me va a quedar, sí, yo hacía, esto no me acuerdo si estaba así. No, esto era así, espera. Yo acá ponía 0 para que se vea más. Y tenía así. ¿Sí? Entonces, eh, Bajabas todo sumando y te daba. claro, pasaba todo sumando. Sumaba, me quedaba 0, 2, perdón, ¿qué estoy apretando? Sí, y bajaba este 0 acá. Pero se iba corriendo un lugar. Si yo tenía un elemento más, ¿sí? 120.
acá me quedaba 260 y acá me quedaba, perdón, 230 y me quedaba guión y guión. ¿Sí? ¿Se acuerdan que iba haciendo así? Iba sumando. Entonces me quedaba 2, 0, 6, 2 y 3 me quedaba 5 y este me quedaba 2, 25.600. En la multiplicación en binario hago exactamente lo mismo. Entonces, ¿tengo 1 o tengo 0? Entonces, este 1 por todo esto me da el mismo número. 1 por todo esto me da el mismo número, pero como es una unidad mayor, lo tengo que correr un lugar. 0 por todo esto me va a dar 0. Entonces, de vuelta, lo corro a otro lugar, tengo 0, 0, 0, 0. Y después tengo un 1. ¿Sí? 1 por todo esto, de vuelta, otro lugar, acá faltarían los guioncitos, ¿sí? Pero tengo todo esto. ¿Y después qué voy a hacer? Voy a sumar. Entonces, 1, 1, 1, 1 más 1, 0, más 1, 1, me llevo 1. 1 más 1, 0, me llevo 1. 1 más 1, 0, me llevo 1. 1 más 1, 0, me llevo 1, me queda un 1 acá. Si sumo todo esto me da el 143. Pero fíjense que lo que estoy haciendo es, este número lo pongo y lo voy desplazando a un lugar. ¿Entiendes? Entonces, si voy acá, fíjense que tengo una suma y cuando voy a la implementación en sí, tengo suma y desplazamiento, sumas y desplazamiento, suma y desplazamiento. ¿Se entiende? Que son los desplazadores y Está los bien, sumadores. pero la instrucción de multiplicación está aparte, digamos, la podés usar. La multiplicación sí, la tengo aparte. Sí, 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 sí. En lenguaje de alto nivel no sé qué instrucción, o sea, si me decís en Python qué instrucción la utiliza, la verdad es que no lo sé. Eh, en lenguaje de bajo nivel me sirve, por ejemplo, para rotar o invertir un número. No sé si Python tiene alguna instrucción para invertir un número. Claro, no sé, pero esto trabaja a nivel de número individual. A ver. Eh, Esto trabaja a nivel de número, pero... No, está bien. No, esto trabaja a nivel de número. Tendría que ser el complemento de un número. Porque si estoy... A ver, si yo tengo... A ver, esperen que estoy pensando con ustedes. Si yo tengo 1, 1, 0, 0, yo tendría que tener... ¿Este qué número es? Este es el 12. Y voy a tener 0, 0, 1, 1, es el 3. No, no sé qué instrucción de alto nivel utiliza. No hay drama, no te compliqué, era para hinchar las No, pelotas, no, ¿no? no, que está buena la pregunta. La verdad es que no lo sé. La verdad es que no lo sé. ¿Qué instrucción de alto nivel utiliza? No se me ocurre ahora qué instrucción de alto nivel utiliza un desplazador. Sí, lo puedo utilizar un desplazador para ver si un número es par, si quiero invertir un número binario. Eh, pero no sé. Y si tengo, a ver, déjame pensar, hago una última prueba. 1, 1, 0, 1, 0. Me debería quedar 0, 1, 0, 1. Esto es el 10 y esto es el 5. No, no sé.
No sé, la verdad que no lo sé. Pero después me voy a ver si encuentro algo. Está bueno. No sé qué lenguaje, qué instrucción de alto nivel utiliza esa rotación. La verdad es que no sé. Bueno, nada, era comentarles un poquito eso. Hoy, y si tenían alguna duda o consulta, que la veamos. La semana que viene tienen el parcial. Pregúntenle mañana, pregúntenle mañana a Mati las dudas que tengan de la práctica, ¿sí? ¿Estamos? ¿Alguna pista o adelanto de cómo va a ser? No lo sé. No, no, no sé. La verdad es que no sé. Sí, creo que sí va a haber ejercicio de la práctica. Eh, Pero ¿cómo va a nada, ser? eso. 6 preguntas, 5 como en el otro. Calculo que sí. Tengo que hablar con Mati y cualquier cosa les avisan. ¿Sí? Eh, nada, eso. ¿Nos conectaremos todos al mismo horario? Sí. Vamos a hacer como veníamos haciendo en los otros exámenes. ¿Sí? Todo el mismo horario. El que tenga alguna dificultad particular, me avisa. ¿Sí? Bueno, si no tienen duda o consulta, los libero y nos estamos viendo la semana que viene para el examen. ¿Sí? Bueno, gracias. Nos estamos viendo. Listo, gracias, hasta luego. Hasta Nos vemos, luego. profe. Chau, chau. Hasta luego.